Muy bien. Entonces estamos en nuestra serie Enfrentando tus gigantes. Ya hemos visto 4 temas, pero no hay problema con los que no han venido porque cada tema es diferente. Sin embargo, es muy bueno que usted pueda conectarse a la serie. Recuerden que todas estas series y todas estas predicaciones están ahí en internet, en YouTube. Y hoy vamos a continuar entonces con estos gigantes del paganismo, segunda parte. ¿Cómo es? Gigantes del paganismo, segunda parte, ¿cierto? Estamos hablando de todas estas cosas que tú y yo como cristianos tenemos que enfrentar. Algunos de nosotros hemos vencido estos gigantes, algunos no. Algunos de nosotros tenemos estos gigantes en casa, en nuestras familias, en nuestras ciudades, y tenemos que orar para que todos estos gigantes sean derribados. Y dentro de las herejías, quiero simplemente comenzar con este versículo, que es un versículo fundamental de las Escrituras. Es una de las bases muy fuertes que tú y yo tenemos, y ese es un versículo que todo cristiano debería saber de memoria. La Biblia dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a leerlo desde yo soy. A ver, 1, 2, 3. ¿Cómo dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En este mundo hay más de 5.500 religiones. Imagínate, 5.500. Dentro de las más conocidas y las más raras, y de la división de la división de la división de la división, y las cosas más extrañas que te puedas imaginar. He visto religiones que lo dejan uno asombrado. Por allá había una religión donde el culto se hace con serpientes. ¿Cuántos vieron un documental que la otra vez mostraron por televisión? Todos celebran un ritual con serpientes, son cristianos, con serpientes y tomando veneno. Cristianos. Y basan su doctrina en lo que dice la Biblia, el Evangelio, que dice que pisaremos serpientes y que si tomaremos cosa mortífera, nada nos hará daño. Eso lo dice la Biblia, ¿cierto? Pero ellos inventaron una religión basada en ese versículo. Entonces el culto es con la serpiente y con veneno, y no les pasa nada. ¿Te imaginas? ¿Les gustaría ese culto? Que cada uno traiga su serpiente por aquí y la Santa Cena con baigón. Y cosas raras como hay una secta, imagínate, que se llama los Niños de Dios, una secta americana donde comparten el amor de Dios a través del sexo. O sea que para usted compartirle el amor de Dios, las muchachas de la iglesia van y tienen relaciones sexuales con la gente, porque esa es la manera de evangelizar, para demostrar el verdadero amor de Dios. Y no falta el que dice: ay, yo esa religión sí quiero. Ámame, demuéstrame cuánto me ama el Señor. Entonces hay tantas religiones que la gente entra en una confusión. Porque si hay algo que tiene temor la gente allá afuera es: bueno, ¿será que me están metiendo? La gente cuando viene por primera vez a la iglesia están como así como: ¿y esos locos qué, cierto? ¿Y qué religión será esta tan rara? Y la gente se extraña y la gente piensa: ¿será que esto es una cosa real? ¿Será que esto es una secta? ¿En qué estoy metido? Y la gente allá afuera pregunta: ¿pero cuál es la verdadera religión? Y la gente está confundida de si está o no en una religión verdadera. Pues, hermano, y fuera de eso, se escucha el comentario que la gente dice: todos los caminos conducen a Roma. Pues de pronto a Roma, pero a Dios, ay no, hermano, eso todas las religiones lo llevan a uno a Dios. Eso es mentira, porque el Dios del islamismo no es el mismo Dios cristiano. ¿Cómo vamos a decir que estamos hablando de un mismo Dios si el Dios de ellos los manda a matar y a destruir
y el Dios nuestro nos manda a amar a nuestros enemigos y a poner la otra mejilla. ¿Estamos hablando del mismo Dios? No es el mismo Dios. No todos los caminos conducen a Dios. No todas las religiones conducen a Dios. La diferencia con Jesús es que Jesús aparece en el escenario de la historia y dice: yo soy el camino. Es muy tremendo porque Jesús no dijo yo soy un camino, dijo yo soy el camino. Y en un mundo donde todo el mundo piensa que tiene la verdad, llega Jesús al escenario de la vida y dice: yo soy la verdad y yo soy la vida. La vida consiste en mí. Entonces por eso a Jesús le querían dar palo y piedra y lo crucificaron, porque Jesús dijo que era el único camino a Dios. El único camino. Así que el camino a Dios, hermano, no es una religión. Quiero que entendamos que la religión es el intento del hombre por acercarse a Dios. Es la manera del hombre acercarse a Dios. Jesucristo es la manera de Dios de acercarse al hombre. Es diferente. El hombre intenta buscar a Dios a su manera. De hecho, cada uno tiene su propia religión allá afuera, los que no conocen a Dios. La gente dice: yo creo en Dios a mi manera. Yo busco a Dios a mi manera. Pero si existe un Dios, ¿cuántos creen que existe? Entonces no es ni a mi manera, ni a la suya, ni a la de fulanito, ni a la de sino a la manera de ¿quién? De Dios. Si existe un Dios, no es a tu manera, es a la manera de Dios, porque Él es Dios. Si tú dices a mi manera, tú eres Dios, porque tú estableces lo que crees y lo que no crees, lo que te parece bien, lo que no te parece bien, lo que te parece pecado, lo que te parece aceptable. Te conviertes en Dios. Así que hay una manera, y Jesucristo dice: yo soy esa manera. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que no es una religión. No es que el catolicismo, o que los evangélicos, o que los pentecostales, o los testigos de Jehová, esa es la verdadera. O que Casa de Paz, esa es la verdadera. No, Jesús es la verdad. No consiste en cuatro palabras cuatro paredes con un nombre, una denominación. Consiste en una persona, en Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Aquí no te hablamos de que los que estén en esta iglesia se van a salvar y el resto de atrás se van a perder, los condenados que están allá afuera por no venir a esta iglesia, porque esta es la iglesia verdadera. Eso es falso. En un lugar donde te prediquen eso, sal corriendo de ahí. Cuando tú llegues a un lugar, si por alguna cuestión de la vida te vas de la iglesia y llegas a otra, donde dicen esta es la verdadera y el que no está aquí, ¿cierto? Hermano, sal corriendo y aprovecha y le tiras un zapatazo al que esté predicando eso. Hermano, no es, lo que nosotros predicamos es a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre. No es una religión, es Jesús el que te va a llevar al cielo. No, nadie más en la tierra. La religión no te puede salvar, ningún pastor, por ungido que sea. El único que salva se llama Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Es importante establecer eso, porque Jesucristo dice: yo soy la verdad y yo soy el camino. Entonces aparece en el tiempo que Jesús establece su iglesia, que dice: la iglesia la estableció sobre la roca, sobre sí mismo. Y empiezan a llegar las herejías, lo que nos advierte la Biblia de este gigante que vamos a hablar hoy. Las herejías. ¿Qué es una herejía? La herejía significa una desviación de la fe. Una herejía es cuando yo elijo un camino diferente al camino de Dios. Cuando yo elijo una verdad diferente a la verdad que Dios ofrece. Cuando yo me desvío de la fe. Cuando yo pongo otras opiniones
en contra de la palabra de Dios y digo, eso es la verdad. Y entonces elegimos un camino diferente, una secta, una opinión diferente. Sustituimos la verdad de Dios por las opiniones o los comentarios del hombre. Hay que entender que lo que tú tienes en la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia dice, la suma de tus palabras es verdad. Lo que tú tienes en esto es la verdad. Y todo lo que contradiga esto se convierte en una herejía, porque es otra elección fuera de Dios. Es darle la espalda a lo que dice Dios y desviarnos hacia lo que pensamos. En estos tiempos es muy importante que la gente lea la Biblia. Lo que menos sabe la gente hoy en día es de la Biblia, porque a nosotros no nos enseñaron la Biblia, no nos enseñaron a leer la Biblia. La mayoría de nosotros crecimos en una religión donde fuimos a un lugar donde decían Evangelio según San Marcos, y hablaban 10 minutos sobre un pedazo del Evangelio y después hablaban sobre las empanadas y el bazar para acabar de construir la capilla. Y no nos hablaron de la Biblia, no nos enseñaron. La mayoría de la gente que tú te le acercas dice, sí, yo tengo, ¿qué religión eres tú? Ah, tal religión. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Tú por qué haces eso? No, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia, ¿dónde dice eso en la Biblia? Muéstrame. No, ahí está, ahí debe estar. Y la gente no tiene ni idea. La gente sabe de Condorito, de la teoría de la evolución, de lo que sea, menos de la Biblia. Hay un desconocimiento total. Por eso hoy en día cualquier baboso que se aparece ahí en el escenario a decir cualquier mentira, la gente le cree y se deja desviar del camino de Dios en una herejía, porque no conoce la verdad de la palabra. Así que tú tienes que ser una persona cimentada, tienes que ser una persona que lea la Biblia, que conozca, que tenga el conocimiento de Dios en su vida, para no caer en un camino desviado. Porque la Biblia, Jesucristo mismo advierte lo siguiente en Mateo 24, hablando de las señales antes de su venida. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y escuche lo que dice la Biblia, y a muchos engañarán. Lo que nos dice Jesús es que va a haber un tiempo donde van a venir personas presentándose como la salvación, como el camino, como la opción a seguir, y a muchos engañarán. Dice la Biblia, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Y esta es la manera porque se engaña muy fácilmente, porque como la gente está pendiente tanto de las señales, hablamos hace 8 días dentro de la hechicería que hay poder de Dios y hay poder del enemigo, que así como Dios tiene el poder que es absoluto y soberano y sobre todo, pero el enemigo también tiene su poder, y se quedó demostrado en el tiempo de Moisés, cuando los hechiceros de Faraón hacían señales y prodigios. La Biblia dice que en estos tiempos cercanos a la venida del Señor, muchos se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsas señales, falsos prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, dice la Biblia, a los escogidos. Hermano, yo he tenido gente en la iglesia que ha abrazado la verdad, que ha conocido a Dios, gente que ha abrazado el camino de Dios, y hoy en día ya no están. Entonces la Biblia dice que aún los escogidos podrán ser ¿qué? Engañados. El apóstol Pablo también advirtió a la iglesia antes de morir. El apóstol Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, mira lo que dijo el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y mira lo que dice la Biblia:
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Que hablen qué? Cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué tremendo, porque el apóstol Pablo dice: de ustedes mismos se levantarán personas que van a hablar cosas perversas. Qué tremendo, hermano, que uno, habiendo estado en el camino de la verdad en Jesús, no en una religión, en Jesús, termine dando a conocer una doctrina extraña. Y dice, y tratando de arrastrar tras quién, tras sí a los discípulos. Si hay algo que nosotros debemos tener mucho cuidado, es el pastor, el predicador, el cura o la persona que esté enseñándonos, hacia quién nos está llevando, hacia Él o hacia Cristo. Eso tienes que identificarlo, porque hay gente que se vuelve dependiente del pastor. Pastor, llámeme, visíteme, únjame, óreme, perdóneme, y empiezan a ver en el pastor como su Dios. Piensan que el pastor es el poderoso y se convierten en seguidores de hombres y no seguidores de Cristo. Nosotros los predicadores estamos puestos para señalarlo a Él, no para arrastrar a la gente tras nosotros. Estamos entendiendo ese punto, ¿verdad? Y lo que trata de decir el apóstol Pablo es que se levantarán personas en estos tiempos y en los tiempos inclusive bíblicos a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Te voy a mostrar dos casos, porque podríamos, si nos pusiéramos a hablar aquí de sectas por secta, de herejía por herejía, no terminaríamos. Pero lo bueno es que mañana empezamos la escuela de discipulado, los viernes a las 7 de la noche, donde ahí sí vamos a tener un tiempo en parte doctrinal de ver doctrina por doctrina y explicar. Pero voy a mostrarte, por ejemplo, una herejía, para que más o menos entendamos lo que es una herejía y qué es el riesgo del que nos habla el Señor. ¿Cuántos han escuchado hablar de los mormones? Los mormones, o también se llama la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Tienen unas catedrales espectaculares, porque ellos son una religión, una secta con mucho dinero. Son casi dueños de una ciudad en Utah. La mayoría de los habitantes de Utah en los Estados Unidos son mormones, y manejan un imperio económico increíble. Y ellos envían misioneros por todo el mundo, que la mayoría de nosotros los vemos. Antes se veía mucho, ahora yo creo que están cambiando la estrategia, pero antes se veía muchos. Ustedes veían a unos gringos de camisa blanca con corbatica, un gringo con un meme, andaban así más o menos, y que iban antes en bicicletica y ahora después andaban a pie, iban tocando puertas y esparciendo su doctrina. Esos son los mormones, los santos de los últimos días. Tienen unos edificios muy bonitos, construyen unas iglesias muy parecidas, porque el diseño casi siempre es igual en todas las ciudades. Y por encima tú los ves y ellos te hablan de Jesús y del amor y de la familia. El fuerte de ellos es la familia. Pero si tú supieras realmente, como dice el disco, si tú supieras lo que hay dentro, te lo voy a mostrar con este video para que salgamos de toda duda. El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección
se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad tal como su Padre ante él. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con todas sus esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolob. Allí el Dios del mormonismo y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen billones de hijos espirituales. Para decidir sus destinos, el Dios principal de los mormones convocó una conferencia celestial. Los dos hijos mayores de Elohim estuvieron allí, Lucifer y su hermano Jesús. Un plan fue presentado para construir el planeta Tierra, a donde serían enviados los niños espirituales y donde cobrarían forma mortal y conocerían el bien y el mal. Lucifer se puso de pie y ofreció ser el salvador de este nuevo mundo. Deseando toda la gloria para él, pensaba forzar a todos a convertirse en dioses. Oponiéndose a la idea, el Jesús mormón sugirió que al hombre se le diera la libertad de escoger, al igual que en los otros planetas. Por mayoría de votos, la propuesta del Jesús mormón fue aprobada, siendo él quien sería enviado como el salvador del planeta Tierra. Enfurecido, Lucifer convenció con astucia a una tercera parte de los espíritus destinados a la Tierra a que se rebelaran y lucharan a su lado. Este Lucifer se transformó en el diablo y sus seguidores, los demonios. Enviados a este mundo, se les negó para siempre cuerpos de carne y hueso. Los que permanecieron neutrales en la batalla fueron maldecidos con hacer de piel negra. Así explican los mormones el origen de la raza negra. Los espíritus que pelearon más valientemente contra Lucifer nacerían de familias mormonas en el planeta Tierra. Estos serían los de piel clara o blancos encantadores, como los describe el libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus diosas esposas vinieron a la tierra como Adán y Eva para dar comienzo a la raza humana. Miles de años más tarde, Elohim, una vez más en forma humana, viajó a la tierra desde la estrella base Kolob, esta vez para tener relaciones sexuales con la Virgen María, con el fin de proveer a Jesús de cuerpo físico. El apóstol mormón Orson Hyde enseñaba que después que Jesucristo creció, tomó por lo menos 3 esposas: María, Marta y María Magdalena. Por medio de estas esposas, el Jesús mormón, de quien Joseph Smith decía ser descendiente directo, engendró un número de hijos antes de ser crucificado. De acuerdo con el libro del Mormón, después de su resurrección, Jesús vino a América para predicar a los indios, quienes los mormones creen son realmente israelitas. Así pues, el Jesús del mormonismo estableció su iglesia en América, tal como había hecho en Palestina. Por el año 421 después de Cristo, los indios israelitas de piel oscura, conocidos como los lamanitas, habían destruido a todos los nefitas en varias e intensas batallas. Los archivos de los nefitas se supone estaban escritos en placas doradas, las cuales Moroni, el último nefita viviente, había enterrado en el cerro Camora. 1400 años después, un joven buscador de tesoros llamado Joseph Smith, quien era muy conocido por sus historias y cuentos, alegaba haber descubierto esas placas cerca de su casa en la región montañosa del estado de Nueva York. Hoy en día, Smith es honrado por los mormones como profeta por haber dicho que había tenido visiones del mundo espiritual, en las cuales había sido ordenado a que organizara la iglesia mormona, porque todos los credos cristianos eran una abominación. Fue Joseph Smith quien dio origen a la mayoría de estas peculiares doctrinas, creídas hoy como verdaderas por millones de personas. Manteniendo un rígido código de requisitos morales y financieros y realizando rituales sagrados en el templo, solo entre ellos y los muertos, los santos del último día esperan poder probar su validez y por lo tanto convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos deben comparecer ante Joseph Smith, el Jesús mormón y Elohim en el juicio final.
Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Los mormones dan gracias a Dios por Joseph Smith, quien alegaba haber hecho más por nosotros que ningún otro hombre, inclusive Jesucristo. Los mormones creen que él murió como mártir y derramó su sangre por nosotros, para que también podamos transformarnos en dioses. Mira, ese es uno de los cuentos que eso se lo creen solamente ellos. Pero yo no sé si tú pudiste, si se escuchaba bien el video, dentro de ello tú escuchabas, dentro del mormonismo, Jesucristo y Lucifer son hermanos. Nada más, imagínate por ese lado. Todos nosotros venimos de las relaciones sexuales de un Dios en un planeta y somos provistos de cuerpo aquí en la tierra para conocer el mormonismo. Dentro de eso creen que José de Smith encontró unas placas, que es el fundador de los mormones, encontró unas placas con el verdadero evangelio, porque ellos tienen la Biblia, pero además de la Biblia tienen otro libro que se llama el Libro del Mormón, que consideran igualmente sagrado a la Biblia o más. Explican, hermano, de que uno debe bautizarse por los muertos. Hablan de unas cosas que arqueológicamente los estudios han demostrado que nunca existió esa raza de las que ellos dicen ser descendientes directamente. Hablan de que Jesús tuvo varias esposas. Ellos creen en la poligamia, es decir, de que una persona puede tener varias esposas, pero como ellos tienen que estar sujetos a las leyes, y las leyes no permiten la poligamia, por lo menos en estos países, tuvieron que renunciar a ese credo. Pero ellos sí creen de que la salvación consiste en que uno con su esposa va a estar teniendo relaciones sexuales en un planeta y teniendo hijos espirituales para enviar a otro planeta. Imagínate qué cuento, hermano, puede ser una cuestión de estas. Lo tremendo no es que este cuento sea predicado, lo tremendo es que hay miles y millones que lo creen, ¿cierto? Que vino un Dios a tener relaciones sexuales con María para tener a Jesús. Todas estas blasfemias, porque hermano, si tú eres un conocedor de la Biblia, tú sabes que todo esto es un engaño total. Pero si no conoces la Biblia, cualquiera va a venir y te va a meter el cuento y te vas a terminar creyendo una herejía tales como esta. Lo más tremendo de esto es que José Smith hablaba de que él encontró esa revelación que fue oculta por allá hace muchos años, y que Dios le dio a él un evangelio nuevo para montar o levantar una iglesia que combatiera todos los credos cristianos que eran una abominación. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? El apóstol Pablo advirtió, dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que diferente. Y mira lo que dice la Biblia: no que haya otro. Diga conmigo: no hay otro evangelio. No que haya otro, mira lo que dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, mira lo que dice el Señor, o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mira lo que dice: aún un ángel, porque él dice que fue un ángel el que le dijo el sitio donde estaba oculta la revelación. Hermano, eso que me dijo un ángel, que se me apareció un ángel, que en un sueño un ángel me dijo, cuídense, porque la Biblia dice que no hay otro evangelio diferente. Son herejías. Mira lo que advirtió Pedro. Pedro dijo lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros,
que introducirán, ¿qué es lo que dice la Biblia que van a traer estos falsos maestros? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, mira lo que dice la Biblia, no pocos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, ¿por qué predica esta gente? Por avaricia, convirtieron esto en un negocio. Y mira lo que dice la Biblia: por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La Biblia habla de que habrá gente que vendrá a traer herejías destructoras, enseñanzas mentirosas. Por avaricia, por mercadería, hablará palabras fingidas, palabras que sonarán buenas al oído. Quiero mostrarte este segundo video y el último para que veamos otro ejemplo de herejía. Aquí está este que sí algunos ya lo conocen. Le gustan los lujos. Dice que tiene debilidades de la carne y le encantan los carros último modelo. Pero promete que si usted lo sigue, él lo lleva a la vida eterna. ¿Quién es usted? Yo soy Jesucristo, hombre. Usted es Jesucristo, hombre. Jesucristo, Hijo, el Hijo de Dios, el que resucitó. Él vino a mí en el 1973 y yo lo vi venir hacia mí y se integró en mí. Ahí yo fui Jesucristo, hombre. Pero el fenómeno no es que él lo diga, sino los muchos que le creen. Toda la tierra te alaba ya. Toda la tierra canta tu nombre. José Luis de Jesús. El ministerio encabezado por José Luis de Jesús Miranda, de 59 años, tiene sedes en 24 países, que escuchan sus mensajes por su propia señal de radio internacional, o quizás por su propia señal de satélite que transmite 24 horas de programación religiosa continua. El mensaje es que por 2000 años nos han engañado con un falso evangelio, diciéndonos que hay pecado. Dice que el pecado no existe porque Jesús de Nazaret murió por nosotros en la cruz para redimirnos. Una mujer puede acostarse con 500, abandonar a los hijos y fumarse toda la marihuana que le dé la gana y seguir siendo escogida de Dios. Claro, porque la posición de escogido no es condicional a lo que tú haces. José Luis fue bautizado en la fe católica y después se volvió predicador evangélico. Y hoy asegura que él era tan mentiroso como dice que es el Papa. Hasta que una noche... Dos ángeles se pararon a mi mano izquierda y me dijeron: el Rey de Reyes y Señor de Señores viene a ungir tu vida. Que al otro día que a usted le pasa esto, usted le toca salir a la calle a decir que usted es Jesucristo. Sí, como hasta el día de hoy. Y ha debido decir mucha gente, José Luis se tostó. Oh, totalmente. Especialmente mi primer matrimonio fue muy duro para ellos. Y no lo hago a modo de crítica para ellos, más bien me da lástima, porque mis hijas es un tormento para ellos. Saber que su padre es Jesucristo, hombre. Usted no vive una vida de mucha humildad, ni de mucho recogimiento. A usted le gustan los lujos. ¿A quién no le gusta el lujo? A todos nos gusta el lujo. Y más si te lo regalan. Y la cadena que tiene puesta también. Esa me lo regaló la jefe de seguridad. Gastó $5,000 en ponerle diamantitos conforme a la bandera nuestra. Y me lo regaló. ¿Tú crees que yo no lo voy a usar? ¿Y el carro que tiene? Pues me lo regalaron. Es un BMW Serie 7. Sí, Es un carro como de $80,000. un poquito más porque es a prueba de bala. El que me lo regaló me ama tanto que lo hizo bien arregladito. Blindado. Sí. El que le regaló el carro y vendió un negocio de más de 15 millones de dólares para seguir a José Luis fue Álvaro Albarracín. Hoy en día es el director de comunicaciones de Creciendo en Gracia. ¿Por qué no? ¿Das el diezmo o más? No, mucho más. Yo daba hasta el 50%, 60% de todo lo que me ha entrado. Claro que sí, Cristina, porque es que todo lo recibió de él, Cristina. Yo no fuera nadie
si no tuviera este conocimiento. Dice que el milagro más grande de todos es que su reino no tendrá fin. ¿Cómo va a ser su muerte, José Luis? Yo no sé si voy a morir. ¿Es posible que usted no muera? ¿Usted cree que de pronto no muere nunca? Yo creo que viene la transformación de nuestros cuerpos. Los que han creído van a tener cuerpos glorificados, como lo tuvo Jesús de Nazaret cuando resucitó. Y ahora, con su regreso, este autobautizado Jesucristo hombre predice para los que no creen en él la llegada inminente del juicio final. Y lo más tremendo es que la gente, escuche esto, la gente lo cree. La gente cree que Él es Jesucristo. La gente cree que Él es Dios. La gente lo adora. La gente le vende compañías de 15 millones de dólares para regalársela al hombre. Y hermano, es increíble que hay millones de personas, miles y cientos de miles de personas que lo siguen. Les hizo poner el 666, se los hace poner en la mano, se los hace poner en la frente. Y aquí en Cartago también están ahí en el centro. Ahí están. Y dicen que Él es el Señor y Él es Jesucristo. Y la gente termina, escuche esto, creyendo esto. ¿Tú crees que ese es Jesucristo? ¿Te lo imaginas así? Divorciado, hace poquito lo dejó la otra esposa que tenía. Hablaba de que le gustaba la cocaína por ahí en una conferencia. Y es una persona impresionante, donde lo que le enseña a la gente es que usted puede pecar todo lo que quiera. Usted puede, como decía ahí en la entrevista, usted puede fumarse toda la marihuana, acostarse con todos los tipos, hacer lo que quiera, que tranquilo, que papito Dios ya lo perdonó a usted y lo perdona. ¿A cuánto les parece aceptable esto? ¿Y cómo dice la Biblia que una persona puede terminar creyendo ese tipo de situaciones? Mira lo que dice la Biblia. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué no recibieron? El amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es decir, hermano, cuando uno rechaza la verdad, muy fácilmente terminará creyendo la mentira. ¿Qué hacer, hermano? Mira las exhortaciones de la Biblia con respecto al gigante de las herejías. La otra vez vimos un estudio completo sobre falsos profetas, yo creo que algunos se acuerdan, donde vimos que no es el único que dice que es Jesucristo. Hay cientos de personas que hoy en día dicen que son Jesucristo y tienen sus religiones. Hay uno por allá en Europa que lo siguen multitudes y vive por allá de blanco. Hay otro por allá en Brasil que es un viejito que se dice Jesucristo y vive con una mano de muchachas en una habitación. Y él es Jesucristo viejito. Y hay un poco de gente predicando unas cosas, hermano, y la gente está desviada en su camino. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto no creen la verdad, ni reciben la verdad, ni usted le para bolas a la verdad, ni usted recibe las palabras de Dios en su corazón, ni usted se preocupa por ahondar, por profundizar en la palabra de Dios, va a terminar creyendo cualquier babosada por ahí que le prediquen que sea agradable. La Biblia dice: cualquiera que se extravía y no persevera en, ¿qué dice la Biblia ahí? En la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Yo les comentaba a ustedes la otra vez que hay gente que va recibiendo a cualquier persona que le llega a la casa y le va tocando para ofrecerle cualquier religión. La Biblia dice: si alguno no trae la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, segunda de Juan 1:11, participa de sus malas obras. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de una iglesia?
Jesucristo. Ni los dones, ni los talentos, ni los ministerios pueden ser fundamento de una iglesia. Porque hoy en día hay muchas iglesias que están fundamentadas sobre los dones, sobre los ministerios. El fundamento tiene que ser Cristo. Hay iglesias como la iglesia de la ayuda espiritual, que también está aquí en Cartago, donde le dicen a usted que usted necesita recibir la tierra sagrada, que usted tiene que orar con el vaso con agua, que usted tiene que traer la rosa del oriente, que usted tiene que ir a recibir el pan bendecido, que usted tiene que ir a recibir la llave de no sé dónde para recibir bendición. Y la gente corre a eso por el desconocimiento. Hay otras religiones como donde llega usted y todo el mundo viene aquí a que le hablen en el oído profecías. Mira, te vas a ganar el chance por la noche. Y mira, yo paso todos los días por esa iglesia, mantiene llena de gente, llena. Y mientras que las iglesias donde se está predicando a Cristo, la gente está más despreocupada, se queda en la casa. Hay gente que está todos los días escuchando herejías. Allá están todos los días y le hablan en el oído: ponga de pilas que le va a ir un trabajo, usted va a firmar unos papeles, usted va a recibir una llamada. Yo no necesito ser profeta para decirle que usted va a recibir una llamada. Usted va a recibir una llamada. Pero qué tremendo que lo que la gente está interesada es en escuchar algo, en que alguien le haga un milagro, en que alguien le hable en el oído, en tocar allá el pan de la buena suerte. En ir a escuchar a alguien que le diga que tranquilo, haga lo que quiera porque usted está bien. Pero la gente no se interesa por escuchar la verdad, por escuchar la palabra. La Biblia dice: el fundamento que está puesto debe ser Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores hay? Uno. ¿Cuántos mediadores? Uno. Entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo. Eso que no, que oren a la Virgen del Agarradero para que interceda por usted. A San Pig, a San Cocho, le prende a todo. Hermano, y la gente no sabe ni a quién orar, y es que para que interceda por Dios. La Biblia dice: solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo, hombre. Ese es el fundamento de una iglesia. Si usted, hermano, está en una iglesia con lo que no tiene ese fundamento, usted tiene que salir de allí porque es una herejía. ¿Cómo identificar? Y con esto quiero terminar. ¿Cómo identificar una herejía, una secta, un lugar donde se esté predicándose una cosa que no es lo correcto? Les voy a hablar de al menos 5 o 6 características para identificar una herejía, una secta. Primero, están basadas en tradiciones y opiniones de hombres y no en las escrituras. ¿Están basadas en qué? Tradiciones y opiniones de hombres. Lo dice la Biblia, Jesucristo lo advirtió. Les voy a mostrar por la Biblia. Jesucristo dijo, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿quién? De hombres. ¿Mandamientos de quién? De hombres. Mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, Marcos 7:8, os aferráis a la tradición. Gente que está aferrada a tradiciones que ni siquiera entiende, ni siquiera sabe por qué está ahí, pero sigue ahí una religión que lo que le está enseñando son mandamientos de hombres y tradiciones para que usted se aferre. Nosotros no seguimos a Dios por tradición, porque mi abuelita tomaba chocolate Lucker, mi papá tomaba chocolate y yo también tomo chocolate Lucker. No, señores, no es por tradiciones ni por mandamientos de hombres. Primera señal, una secta
enseña mandamientos de hombres y tradiciones humanas. Segundo, ojo, dice, porque algunos hombres, Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es una segunda característica de una secta? Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Dice, no, hijo, usted tranquilo, no se preocupe, que usted puede hacer lo que le dé la gana. Solamente que traiga el diezmo y haga lo que le dé la gana, que usted está bien. Y le enseñan a usted un libertinaje. Tranquilo, que ya Dios pagó por usted. Eso peque y rece, que el Señor perdona. Uno se puede echar, Dios conoce nuestra vida. Chuchito lo entiende. No, señores. Dice la Biblia, convierten en libertinaje la gracia. Si hay un tema bien delicado hoy en día para predicar, es sobre la gracia. Porque la gente ha tomado la gracia como que tú eres salvo por gracia y haz lo que quieras, que tú no pierdes tu salvación y fresco. Ojo. Convierten en libertinaje la gracia del Señor, como este hombre que veíamos en la pantalla. Haga lo que quiera, acuéstese, haga. No. O sea, donde le están predicando, hermano, que nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que obedecer a Dios, que usted y yo tenemos que vivir en arrepentimiento, que tenemos que buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. El mensaje de Jesucristo fue arrepentidos y convertidos. El mensaje de Jesucristo fue un mensaje de arrepentimiento y de conversión. Y esa es la doctrina de Cristo. No podemos predicar una cosa diferente. Porque si le decimos a la gente, tranquilo, que usted no tiene que arrepentirse. Por eso es que a la gente no le gusta venir a la iglesia. Porque cuando llega a la iglesia, se encuentra con alguien que le dice, esto es pecado. Y la gente está ahí y dice, no, yo por acá no vuelvo. Voy a buscar otra iglesia donde eso no sea pecado. Y créeme que vas a buscar y a buscar hasta que encuentras en un lugar donde te digan lo que quieres escuchar. Pero no siempre lo que tú quieres escuchar es lo que necesitas oír. ¿Estás entendiendo, amado? A lo mejor tú necesitas una reprensión, porque la Biblia dice, yo reprendo y amo, ¿cierto? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice la Biblia en Apocalipsis. Sé pues tú celoso y arrepiéntete. Entonces ese mensaje de libertinaje es un mensaje equivocado. Hermano, nosotros tenemos que buscar la santidad, tenemos que vivir de una manera diferente, tenemos que agradar a Dios, tenemos que abandonar el pecado, tenemos que ser diferentes. Y ese es el mensaje que no quiere escuchar la gente. La Biblia dice en Primera de Pedro, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. La Biblia dice que la verdadera gracia, si hay una verdadera gracia es porque también hay una falsa gracia. Y la falsa gracia es esa gracia que te lleva a un libertinaje. Tranquilo, que Dios entiende, hágale, mijo. El pastor que le soba por acá y le dice, hágale, mijo, siga así, que así va muy bien. Y tu vida está perdiéndose. Y si mañana te mueres, te vas a perder. Necesitas un mensaje diferente. El mensaje de Dios, de la verdadera gracia de Dios. Tercero, dice la Biblia, características de una secta, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Donde se te niegue a Dios, donde se te niegue al Señor Jesucristo. ¿Sabes que hay una doctrina muy ampliamente aceptada hoy en día? Es la doctrina del panteísmo. ¿Sabes cuál es el panteísmo? Donde te dicen, Dios es todo y todo es Dios. Dios es la naturaleza, Dios es la planta, Dios es ese piano, Dios es tu cabello, Dios es esta silla, Dios es la energía. Y pone a la gente como una estúpida a hacer yoga y a meditar ahí media hora. Y Dios es la energía, Dios es el aire. Y te crees ese cuento, te niegan a Dios.
¿Sabes cuántos cristianos recibiendo las doctrinas del hinduismo? ¿Sabes que el yoga, sabes qué significa la palabra yoga? Yugo. Y es la unión que tienen la gente del hinduismo para conectar. La gente del hinduismo no hace yoga para relajarse, hace yoga para conectarse con el dios Brahma. Y a través del yoga usted puede entrar en el espíritu con Brahma y hacerse uno con él. Y la gente aquí relajándose así, la energía, Dios es todo, todo es Dios. Y te venden una mentira extraña. Es una secta, es una herejía. Las doctrinas donde te niegan a Jesús, que Jesús no es Dios. Tienes que salir de allí. Jesús es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo, amados? Entonces, número 1, basadas en tradiciones y opiniones y mandamientos de hombre. Número 2, donde se convierte la gracia en libertinaje, donde te dicen haz lo que tú quieras, que no hay problema. Número 3, donde te niegan la existencia de Dios, te niegan a Jesucristo, donde te dicen que Jesucristo es otro maestro bueno, alguien más, alguien especial. Tercero, donde utilizan materiales extrabíblicos como si fueran inspirados igual que la Biblia, donde te dicen, sí, tú necesitas la Biblia, pero también necesitas esa revista. Necesitas la Biblia, pero tienes que tener el libro del Mormón. Necesitas la Biblia, pero tienes que tener adicionalmente este libro, porque este libro también es inspirado por Dios. Nadie puede decirte que hay otro evangelio diferente. Y eso ya lo leímos ahí en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Nosotros con este versículo ya descalificamos a este hombre que salió en el video. ¿Te acuerdas que dijo ese hombre? Dos ángeles se me aparecieron y se metieron en mí. ¿Sabes qué es lo primero que yo le digo? Mentiroso. La Biblia dice que si aún un ángel te predicara un evangelio diferente, es maldito. ¿Estamos entendiendo? Entonces tiene que haber un fundamento allí. Donde haya material extrabíblico, tienes que salir corriendo. Siempre te enseña, quiero mirar segunda de Timoteo 3:16, dice lo siguiente: estos lugares donde te predican solamente una parte de la Biblia, pero no te predican la Biblia completa, donde te dicen, no, es que el Antiguo Testamento era para otro tiempo, o solamente tenemos que leer esta parte de la Biblia, pero esta otra ya no vale. La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Donde solamente te predican una parte de la Biblia y la otra no te la predican. Tenemos que estar en un lugar donde te prediquen toda la Biblia. ¿Estamos entendiendo, amados? Por ejemplo, este hombre que salía en la pantalla dice que lo único que sirve de la Biblia es las cartas del apóstol Pablo, que lo otro tú lo tienes que tirar a la basura porque no sirve. Claro, como en lo otro habla del pecado y habla del arrepentimiento, y el mismo apóstol Pablo tiene unos escritos difíciles de entender, entonces el hombre se aprovecha y te dice, solamente hay que tomar esto, solamente hay que tomar aquello. Una secta siempre se va a basar solamente en una parte, te va a mostrar como verdad una parte de la Biblia, pero un texto sin contexto es un pretexto. Solamente donde se te basan en un texto, tienes que dudar, tienes que estar en un lugar donde toda la Escritura es inspirada por Dios. Siguiente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En un lugar donde tuercen las escrituras, donde tuercen la escritura para querer hacer lo que ellos quieren decir. Mira, usted con esta Biblia, con un versículo, puede inventarse una religión.
Por ejemplo, la Biblia, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La Biblia nos habla de que Dios declara que el homosexualismo no está bien delante de Él. Eso lo dice en Romanos, lo dice en el Antiguo Testamento. La Biblia lo muestra como una abominación. Pero una secta en los Estados Unidos, basándolo en un solo versículo de la Biblia donde dice que David amó a Jonathan, que fue su amigo, dicen que David era homosexual con Jonathan y se inventaron una religión donde allá casan todos los homosexuales, el pastor es homosexual y todos se pegaron de un versículo donde dicen que David era homosexual porque amaba a Jonathan. Y con eso te hacen una religión, con un versículo te hacen una religión. Entonces fíjate cómo tú y yo tenemos que estar muy pendientes de que no se tuerzan las escrituras para querer decir lo que las personas quieren escuchar. Y por último, siempre una herejía, una secta se te va a mostrar como el único camino de salvación. En un lugar donde te digan solamente los que somos de esta religión somos los que somos. Somos salvos solamente los que estamos aquí, los que están allá en otra parte se van a perder. Nosotros somos la religión verdadera. Tienes que salir pero corriendo de ahí. Jesucristo dijo, y termino con esto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino donde te digan este es el lugar, esta es la religión, los que creemos esto nos vamos a salvar. Es falso, porque la salvación no está ni en una creencia, ni en un lugar, ni en una religión, está en un nombre y es Jesús. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor, y vamos a orar.